Se suele utilizar de manera incorrecta el término Deus Ex Machina para muchas situaciones en las que los personajes protagonistas están en problemas y el autor decide pues solucionarlo todo de golpe y porrazo. ¿Hasta qué punto tus espectadores compran que les soluciones la vida al protagonista? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Escribe Mejor, en el que hablo de temas de guión, análisis de ficción, etc. Como he comentado brevemente antes, se suele como categorizar a muchas cosas como esto es un Deus Ex Machina, del mismo modo que se suele decir de muchas maneras esto es un agujero de guión, a cosas que no son del todo agujeros de guión. Este vídeo no tiene el propósito de definir ni lo que es un agujero de guión ni lo que es un Deus Ex Machina, pero podríamos decir de manera como muy sintética, o sea, que un Deus Ex Machina, que es algo que seguramente sepáis, ¿no?, es cuando sacas del aprieto a tus personajes debido a una intervención externa sacada de la manga que rompe las reglas de lo establecido en el universo. Ahora bien, aquí hay muchos matices de muchos tipos de ficciones, porque claro, el término original, ¿no?, viene de cuando literal bajaban como a Dios, como en una grúa, ¿no?, y venía Dios y te soluciona los problemas. Es el ejemplo como más cantoso y que nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero muchas veces, en algunos casos en la ficción, se tiende, digamos, a sacar a los protagonistas de un entuerto y aún así nos los comemos con patatas y funciona. ¿A qué se debe esto? Voy a hablar de tres ficciones. Voy a hablar de Jurassic Park, la película de Steven Spielberg. Voy a hablar de la serie Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad. Concretamente voy a hablar de la quinta temporada, una escena muy concreta. No es nada especialmente revelador, quiero decir, si la quieres ver o la tienes pendiente, yo no me... o sea, un ligero spoiler sí que puede haber, pero no es algo que te entorpezca el visionado de la serie en sí. Y por último voy a hablar del anime JoJo's Bizarre Adventure, concretamente la tercera parte, que creo que es Stardust Crusaders, si no me equivoco. Tienen todos nombres muy raros. Primero voy a describir las escenas en cuestión de las que vamos a hablar. Por un lado, en Jurassic Park, voy a hablar del final, si no lo has visto y no quieres comerte el spoiler, pues guarda el vídeo, ya lo verás luego. Pero en Jurassic Park, ¿no?, en los últimos momentos de la película, los protagonistas se encuentran rodeados por una serie de velociraptores. Es que ya están acorralados, no tienen salida. Y de repente, pues aparece el tiranosaurio, ataca a los velociraptores. Y no solo eso, sino que los velociraptores deciden atacar al tiranosaurio y los protagonistas se escapan de allí sin problema absoluto. Siguiente caso, Better Call Saul. Sin entrar en detalles de la trama, el protagonista pues ha de ir con el coche a recoger una serie de billetes, bueno, mucho dinero, y va él en coche solo por el desierto. Es algo que cree que, bueno, va a estar chupado porque es algo que nadie sabe, no estoy en peligro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente que recoge el dinero y de camino de vuelta a casa pues le paran una serie de coches y le hacen una emboscada allí. Sacan todos metralletas y es como, ay Dios mío, esta gente me va a matar, estoy perdido. Entonces de repente aparecen como unos disparos de la nada y el protagonista es salvado, ya que el personaje de Mike, como una especie de hitman, como sicario, ¿no?, que lo conocemos tanto de Breaking Bad como de la propia serie, le ha estado siguiendo y se ha encargado de rescatarle en el último momento. Nosotros no hemos visto por eso que le haya seguido. Y finalmente tenemos el caso de JoJo's Bizarre Adventure, que es el episodio, creo que cuarto o quinto de esta tercera temporada, en el que, bueno, los protagonistas están haciendo un viaje en avión. Dentro del avión se encuentran con un enemigo al que tienen que enfrentarse. El enemigo en cuestión pues tiene una serie de poderes y habilidades y es muy malvado y luchan con él hasta que lo derrotan. Entonces finalmente cuando lo derrotan se dan cuenta de que hay algo chungo que está pasando y es que el avión empieza a hacer cosas raras. Van a la cabina de los pilotos y se dan cuenta de que los pilotos están muertos. O sea, el malo malísimo en cuestión antes de empezar la pelea ya había matado a los pilotos para el caso de que fallara, pues que el avión se estrellara y que murieran todos. Esto lo voy a describir más o menos tal y como ocurre. Uno de los personajes dice, uff, yo alguna vez ya he aterrizado algún avión que otro, pero no sé pilotar, o sea, todo es como un plan muy accidentado. Y de repente la serie, o sea, intentaré poner aquí el trozo si no me lo quita YouTube, hay como un corte publicitario y después de ese corte publicitario, el avión ya está aterrizado y es como, madre mía de lo que nos hemos salido. De todos estos casos, yo creo que el más sangrante, digamos, es el de Jurassic Park, ya que sí que es bastante un Rex es máquina que aparece por allí, es como se zampa el dinosaurio y ya está. De hecho, es una de mis películas favoritas de la infancia y yo incluso ya de pequeño no lograba entender del tiranosaurio Rex que les había perseguido antes, por qué de repente les salva, es como, ¿por qué ahora son amigos? Y es que no es ni siquiera que aparezca el tiranosaurio Rex y los protagonistas se les ocurra alguna artimaña para, digamos, yo que sé, llevarlo a la zona en la que están los velociraptores y así conseguir salir. O sea, no, simplemente les salva.
Y todo esto viene, se sabe a través del making of y demás, que es como después de la escena impactante, que es muy chula, ¿no? Del tiranosaurio Rex atacando, de repente la película daba bastante no bajón, pero el final, ¿no? Ellos lograban quitarse de los velociraptores, ¿no? Y se echaba un poco en falta esa presencia del tiranosaurio Rex, de esa figura tan icónica. Entonces decidieron meterlo así en el final. Pero ¿qué pasa? Que queda como totalmente gratuito. O sea, se nota, digamos, la mano del guionista, el codo y el hombro, que es como que aparece allí en plan, no, aparece el dinosaurio y os salva. En este caso es bastante feo. Jurassic Park es una de mis películas favoritas y es una obra maestra. Y de hecho ya nos queda claro que algunas películas pueden acabar en plan así, en plan chimpún, Deus Ex Machina, y no por ello ser menos buenas, aunque es algo que deberíamos evitar. Vale, el siguiente caso, en el de Better Call Saul. El caso de Better Call Saul sí que es un poquito Deus Ex Machina en el sentido porque nosotros sabemos que el personaje este de Mike y la persona para la que trabaja, ¿no? Está al tanto de que el protagonista va a ir con el coche a hacer la recogida de dinero. Y en el momento que Mike aparece allí, rifle en mano, y se carga a los atacantes, es algo lógico, o sea, no es algo tan arbitrario y gratuito como el tiranosaurio. O sea, entendemos que Mike no estaba por ahí de paseo, sino que lo estaba siguiendo de manera muy deliberada. Pero sí que es verdad que en cierta manera puede quedar un poco Deus Ex Machina, de que, mira, pues aparece aquí y te salva la papeleta. Pero cuando estás viendo la serie, te lo comes con patatas y lo compras 100%. ¿Por qué? Porque aunque sí que es verdad que Mike rescata al protagonista, todos los coches en el tiroteo han quedado destruidos, o sea el motor, las ruedas, o sea, los coches quedan inoperativos. Y el episodio de lo que va a lo largo de todo lo que queda de trama son el personaje del protagonista, de Jimmy, Saul Goodman, y de Mike, llevando 2 bolsas enormes de dinero a través del desierto, que tienen que caminar como que tropecientos mil kilómetros, y además uno de los atacantes ha conseguido huir, con lo cual tienen la amenaza de si nos encuentra, intentará matarnos. Y estamos en una posición de desventaja. Entonces, lo que a priori parecía como un Deus Ex Machina, como un vaya, y se ha solucionado todo. No ha tenido que hacer nada el protagonista para salir del entuerto por su propia mano. Nos da igual, nos lo comemos, porque esa solución no la ha solucionado y ya estáis, han vuelto para casa, sino como ha sido una solución temporal, un poco sacada de la chistera, pero que les ha llevado a un lugar 1000 veces peor, muy infernal, muy complicado y muy interesante para el espectador. Esto es una manera, por ejemplo, de si queremos hacer trampa, de darle alguna ayuda que va a ser importante para nuestro protagonista y no sabemos cómo introducirlo, ¿no? Y queremos que tenga una pistola. Y es como, vale, pues coge la pistola así sin más, lo cual a priori puede parecer como muy trampa, pero luego cuando la quiere utilizar, clac, clac, no tiene munición. El objeto ha servido para poner en un problema al protagonista, en un entuerto. Lo cual como espectadores nos lo comemos más con patatas. Luego ya encontrará munición para esa pistola. O lo mismo puede suceder con encontrar un coche, un avión, lo que sea. Es como dar un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Como acabamos puteando al personaje más que ayudándolo, comemos con patatas de que originalmente haya recibido esa ayudita. Y finalmente tenemos el caso de JoJo's Bizarre Adventure, que si bien está como completamente justificado el tema de que aterrice el avión, porque ya he dicho que anteriormente ha aterrizado aviones, y a priori tendría más sentido, o sea, sería como menos gratuito que el caso de Better Call Saul o que el de Jurassic Park, es 1000 veces más barato. ¿Por qué? Porque se genera como una especie de tensión de... Un momento, el avión está haciendo cosas raras. Un momento, la tripulación está muerta. Mierda, vamos a tener que aterrizar esto y tenemos aquí gente y... ¡Oh, Dios mío! O sea, te está cargando de como una tensión y una expectativa de... ¡Ay, Dios mío! Que el avión hace cosas raras. ¡Ay, Dios mío! Que la tripulación ha sido asesinada. ¡Ay, Dios mío! Que tengo que aterrizar el avión y no sé cómo. Y de repente corte a... Bueno, el avión ya está aterrizado, no ha sido para tanto. Y es como, pues no me lo cargues tanto. De hecho, hasta el punto que podrías no haber matado a los pilotos y que el avión hubiera aterrizado de normal. Es un poco como estas películas pulp, ¿no? Cortometrajes que habían en blanco y negro, de que el protagonista lo atan ahí en las vías del tren, que está ahí atado, está el tren que va a llegar y chan chan, hasta el próximo capítulo. Y en el próximo capítulo empezaba con él que ya se había desatado y saltando de allí diciendo, uff, ¿de qué poco me ha ido esto? Y es como, no me lo resuelvas de una manera tan barata. Y eso es todo. Si queremos extraer alguna conclusión de aquí, yo sugeriría eso, que si le vais a dar alguna ayuda que os es imprescindible a nivel de guión, luego pues putead bastante a vuestros personajes, ya que hará que nos lo comamos con patatas. Hará la situación más interesante y no nos importará tanto esa ayuda extra. Y del mismo modo, no metas a tus personajes en entuertos que generen con muchas expectativas si luego los vas a resolver así en un momentito, ya que va en contra de la lógica dramática de lo que el espectador le estás vendiendo para luego quitárselo. Un poco lo que comentaba también en mi vídeo de Godzilla Coitus Interruptus, que es como me estás vendiendo una pelea entre 2 monstruos que luego no me das. Y eso sería todo, espero que os haya gustado mucho. Si queréis estar al tanto de las novedades del canal, podéis suscribiros y darle a la campanita